Pregúntale a la persona que está a tu lado, Ask the person next to you, ¿a quién trajiste hoy? who did you bring today? Pregúntale, Ask them, ¿a quién trajiste hoy? who did you bring today? Yo pensé que iban a traer a alguien. I thought you guys were going to bring someone. Dios espera God waits, que nosotros escuchemos expects that we y que nosotros listen obedezcamos. and that we obey. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you, tienes una nueva oportunidad you have a new opportunity para la próxima semana for the next week de traer a alguien. to bring someone. Amén. Amen. Amén. Amen. La semana pasada Last week, les estuve hablando sobre el potencial para I grandeza spoke to you of the potential for greatness. y les estuve hablando sobre el libro de Zacarías capítulo 4, And I spoke to you of Zechariah chapter 4, donde Dios le habla al profeta a través de sueños. where God speaks to the prophet through dreams. Les hablaba cómo Dios nos habla a nosotros a través de Where sueños. how God speaks to us through Nos dreams. habla también a través de visiones, He speaks to us about visions as para que well, nosotros podamos entender su propósito where we can understand His purpose y para que nosotros lo podamos cumplir. and that we could fulfill it. Entonces Dios está hablando, So God is speaking. Dios nos está mostrando. God is showing us. Les hablaba también de cómo Dios le mostraba al profeta, I also spoke to you how God showed the prophet. le mostraba un candelabro He showed him a lampstand donde él podía entender where he could understand qué es lo que Dios le hablaba, qué es lo que Dios le decía. what God was saying and speaking, Porque él no solamente era un profeta, because he wasn't only a prophet, sino que él también era un sumo sacerdote. but he was a high priest. Y dentro del templo And in the temple, había un candelabro que ellos tenían que mantener y sostener. there was a lampstand that they had to sustain and hold. Entonces para él era algo muy común, So to him it was something very common. era algo que él entendía, que él sabía. It was something he understood and knew. Entonces Dios le habla a través de este candelabro. So God spoke to him through this Y yo lampstand. les hablaba la semana pasada And I said last week, no solamente sobre el templo it wasn't all over the y temple cómo eso se relaciona con nosotros, or how it relates to us. ya que Dios dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Now that God says that we're the temple of the Holy Spirit, Dios dijo, o ignoráis God says, or ignore que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu that our Santo. body is the temple of the Holy Spirit. Entonces, si Dios dice So if God says que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu if Santo, our body is the temple of the Holy Spirit, tenemos que entonces relacionarlo con el templo de Dios. we need to relate it with the temple of God. Y les enseñaba las tres diferentes áreas. And I shared with you the different areas, Les hablé sobre los tres diferentes the libros. 3 different books. El libro de Esdras, The book of Ezra, que habla sobre la reconstrucción del templo. that speak of the reconstruction of the El libro temple. de Nehemías, The book of que Nehemiah, habla de la reconstrucción de Jerusalén, that speaks of the reconstruction of que Jerusalem, es la capital de Israel. that is the capital of Israel. Les hablaba del libro de Esther, I spoke to you of the book of Esther, que habla sobre la protección del pueblo de Dios. that speaks about the protection of the people Y les of God. enseñaba cómo estos tres libros And I told you how these 3 books representan nuestra área. represented our area. Representan el cuerpo, el alma y el espíritu, The body, the soul, and the spirit que es relacionado con el templo de Dios. that is related to the temple of God. Y cómo cada una de estas áreas And how every single one of these areas necesitan ser restauradas. need to be restored. Porque estábamos en el mundo, Because we were in the world, éramos esclavos del mundo, we were slaves to the world, fuimos maltratados y we abusados, were mistreated and abused, o muchos abusamos de nuestro cuerpo, or many of us abused of our bodies, o nuestro cuerpo fue abusado, or our body was abused, o el alma fue or abusada. the soul was Y los abused, sentimientos, las emociones necesitan ser reparadas. and the feelings and emotions need to be Y repaired. podíamos ver And we were able to see cómo estos tres libros se relacionan a estas tres áreas. how these 3 books were able to relate to these Y 3 cómo areas, el templo and how the se temple relaciona a nuestro cuerpo, relates to our body, el cuerpo, el alma y el espíritu. the body, the soul, and the spirit. Entonces pudimos entender esa parte. So we're able to understand that part. Y ahora entendemos de que necesitamos esas áreas que sean restauradas. And now we need for those areas to be restored. En medio del sueño, In the midst of the dream, entonces el ángel lo despierta the angel wakes him up
Y yo les enseñaba de que necesitamos despertarnos. And I told you how you guys need to wake Es up. bueno soñar, It's good to dream, pero necesitamos despertarnos but we need to wake up y hacer que esos sueños se conviertan en realidad. and make for those dreams to become a reality. Porque hay personas que todavía siguen soñando. Because there are some people that are still dreaming. Llevan semanas, meses, años. They have weeks, years dreaming. Algunos tienen décadas Some have decades donde siguen soñando con algo, pero ese algo nunca se ha hecho where realidad. they're still dreaming of something, but it has not become a reality. Y los sueños que Dios nos da, And the dreams that God las gives us, visiones que Dios nos the manda, vision God gives es para us, que nosotros las hagamos realidad is for us to make it into a y reality. para que Jesús sea glorificado. And for Jesus to be glorified. Entonces no podemos quedarnos en la cama, So we can't stay in bed. no podemos seguir soñando, We can't keep sino que dreaming. necesitamos actuar. But we need to act. Necesitamos hacer que esos sueños se hagan realidad. We need for those dreams to become a reality. Efesios 5:14 dice, Ephesians 5:14 says, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. this is why it is said, wake up sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Dice que despierte de los que duermen, It says, wake up from those that sleep, levántate de entre los muertos rise up from the dead, y te alumbrará Cristo. and Christ will shine Entonces on you. muchos están dormidos, So many are sleeping. están como muertos. Many are like dead, the Y dead. Jesús nos dice, levántate, And Jesus says, rise up, que Jesús quiere alumbrarte. that Jesus wants to shine Esa on you. luz de Jesús, That light of cuando Él Jesus, dijo, yo soy la luz, when he said, I am the light, es para que la oscuridad se vaya. it's for the darkness to leave. ¿Qué es la oscuridad? What's the darkness? Es simplemente la ausencia de luz. It's simplicity, the simplicity of the darkness, La the absence of oscuridad darkness. simplemente es la ausencia de luz. Is the absence of light. Porque cuando llega la luz, Because when the light arrives, ya no hay más oscuridad. there's no more darkness. Entonces, donde quiera que tú vayas, So wherever you go, donde quiera que tú estés, wherever you are, tú necesitas ser luz you need to be light en medio de las tinieblas. in the midst of Si en darkness. tu trabajo hay tinieblas, If in your job there's si en tu darkness, casa hay tinieblas, there's darkness in si your en tu home. vida hay tinieblas, If in your life there's es porque darkness, nosotros no estamos alumbrando. it means that we're not lighting. Necesitamos ser luz. We need to be light. Les hablaba sobre Gedeón la semana pasada, I spoke to you about Gideon, de cómo Dios lo usó a él of how God used him, y cómo Dios le dijo que en unas tazas de barro pusiera una luz. and how in a jars of clay to put light, Y les enseñaba cómo él fue a la guerra and how he went to war con la estrategia with the strategy de hacer que la luz alumbrara. of making the light shine. Los enemigos se confundieron, The enemies got se confused. mataron entre ellos They mismos killed y themselves, Dios le dio una gran victoria. and God gave them a Dile a la victory. persona que está a tu lado, Tell the person next to you, Dios te quiere dar una gran victoria. God wants to give you a great victory. Entonces, necesitamos entender la visión. So we need to understand the vision. Dios le habla al profeta God speaks to the prophet para que él entienda la visión so that he could understand the vision y le muestra and shows ese candelabro, that lampstand, que ese candelabro that lampstand era muy parecido a este que tengo yo, was very similar to the one I have con la here, excepción to the exception que este de la mitad that the one in the middle era más alto. was higher. Entonces, por favor, imagínese que este es más So please alto. just imagine that this one's a little taller. Así sería correcto. That's how it would be correct. Pero Dios le dice algo tremendo. But God says something Le dice a tremendous. Moisés que este candelabro He says to Moses, this tiene lampstand que ser labrado a martillo. needs to be shaped by a hammer. Entonces, una sola pieza, So one piece no podían haber diferentes piezas, couldn't be different pieces, sino una sola pieza, but just one y piece, necesitaba ser labrado a martillo. and needed to be worked by a hammer. Les enseñaba que después de eso, And I taught you after that dentro de él habían diferentes símbolos, that there was different symbols, pero dentro de ellos había del árbol de almendras. but in the midst of them there was a tree of almonds. Y
esto es importante And this is important porque el árbol de almendras because the tree of almonds es el único árbol is the only tree que da fruto en el invierno. that brings fruit in the winter. Dios nos está diciendo, So God is saying, no solamente tú necesitas ser luz, you don't only need to be light, sino que tú necesitas dar fruto but you need to give fruit aún en el invierno, even in the en winter, tiempo y fuera de in tiempo. time and out of time. Cuando todo mundo está dormido, When everyone is sleeping, cuando nadie es when fructificado, no one is fruitful, tú como hijo e hija de Dios you as a son and daughter of God, necesitas dar fruto, you need to give fruit que la gente vea that people could see de que tú das fruto aún en el invierno, that you give fruit even in the en winter, tiempos in difíciles, difficult en times, tiempos de angustia. in times of anguish, Tú eres un hijo, una hija de Dios, that you are a son and daughter of que no God, solamente alumbras, that not only you shine, sino que también das fruto. but you give fruit. Dile a la persona que está a tu Tell the lado, person next to you, tú necesitas dar fruto. you need to give fruits. ¿Por qué de una pieza? Why one piece? Porque nosotros somos uno con Cristo. Because we are one in Christ. Entonces no podemos ser dos, We cannot be two. no puede haber divisiones, There cannot be division. sino que con Cristo Jesús somos uno en el Señor. But with Christ, we are all in one. Y les decía también I was also telling you que habían tres a un lado, There tres were- ramas there were 3 branches on one y side tres ramas al otro lado. and 3 branches on the other side. El número 6, Number 6. que es significativo del número de hombre. That it signifies the man, Ahora, number of men. todas son iguales, son del mismo tamaño, Now all are the same size. pero la proximidad de una a la otra es diferente. But the proximity from one another is different. Y este es el único And this is the utensilio dentro del templo only utensil in the temple que Dios no le da las dimensiones. that God doesn't give any dimensions. Todos los otros utensilios, Other utensils, todo lo que se usaba dentro del templo, everything else that was used in Dios era temple, específico it was, con las dimensiones que necesitaba hacer, it was specified by the dimensions that excepto were este, needed. It's with the exception of this, anunciándonos a nosotros announcing us que tú puedes brillar lo más que tú quieras that you can shine as much as you want o ser lo más grande que tú desees. or be as much bigger as you Eso desire. ya va a depender de ti. It all depends on you. ¿Qué tan grande tú quieres ser? How big you want to be, Eso depende de ti. that only depends on ¿Qué tanto tú quieres alumbrar? how much you want to shine. Eso va a depender de ti. That only depends En on you. otras palabras, Dios no te va a limitar. In other words, God will not limit you. Dios no va a poner límites alrededor tuyo, God will set not boundaries on you, sino que tú puedes crecer y alumbrar todo lo que tú quieras. but you can grow and shine as much as you want. Alguien dice amén, Can somebody aleluya, say, gloria a Dios, dan un Glory to aplauso. God. Give that strong No, applause. dele ese fuerte No, come aplauso al on, give Señor. that strong applause. Es en eso It's in that de que la gente va a ver que tú eres un hijo, una hija de Dios. that people will see that you are a son, a daughter Pero of God. dice que es de una sola pieza. But he also says that it's made one of piece. Esto es bien importante That is also important. porque en una ocasión Because in one occasion, Moisés subió a hablar con Dios. Moses went up to the mountain and spoke to God. Dios quería hablar con Moisés. God wanted to speak Dios to le Moses. iba a dar las tablas de los 10 mandamientos. God will bring the tablets. Pero the laws. pasaron los días y las semanas But days have passed, weeks have passed, y Moisés no bajaba. and Moses didn't Entonces go down. el pueblo que estaba abajo So the people that was under, below, se pusieron ansiosos. they got anxious. A la gente no le gusta esperar. People don't want to wait. Todo mundo quiere las cosas rápido. Everybody wants to go easy. Todo mundo quick. quiere las cosas inmediatas. They want immediately. Entonces hablaron con Aarón So they spoke with Aaron. y le dijeron, ese Moisés no sabemos qué le pasó. So they say, I don't know what happened to that Moses. Entonces les dice, haznos tú unos dioses de oro para que nosotros lo adoremos. So they say, you make us God so we can worship them. Imagínese eso. Imagine that. Moisés está hablando con el único y verdadero Dios. Moses was speaking to the only God. Pero el pueblo se pone ansioso But the people get anxious. y dice, no sabemos qué le pasó a Moisés. And they say, we don't know what happened. Moisés, créanos entonces Moses, please, unos dioses de oro create us gods of para que made out of nosotros lo gold, adoremos. so we can worship them. Entonces, ¿qué hizo Aarón? So what did Aaron? Aarón les dijo que trajeran todos los aretes de oro
Aaron said, bring all the earrings from your wife. Escuchen bien, todos los aretes de oro. Every earrings gold made out of gold. Y los trajeron, And they brought it. los fundieron e They shaped it, melted, hicieron un becerro de oro. and they made a golden calf. No de una pieza, Not made out of one sino piece, de muchas piezas. but many pieces. Pero una bien importante, But one important. de los aretes de oro. From the earrings of gold. ¿Tú tienes earrings. un arete de oro? Do you have a gold earring? Estás en pecado. You're in sin. No, mentira, No, estoy just bromeando. kidding. Just kidding. Es una broma, It's a joke. es una broma. It's ¿Ok? a joke. It's a joke. Estaba leyendo durante estas últimas semanas I was reading during the last weeks sobre cómo la gente pone cosas que Dios no ha puesto. to see how people put things that God Que has si not los hombres, las mujeres se Whether- pueden poner aretes, whether it's man or woman, si es can wear pecado o earrings, no es pecado, whether it's a sin or not a sin. y realmente no lo es. And truly it's not. It's not. Dios no está interesado en que si tienes arete o no. God is not interested whether you have an Dios earring está or not. interesado es en tu corazón. God is interested in your Dios heart. está interesado si tú estás caminando conforme a Él. God is interested whether you're walking with Him. Si accordingly. tienes arete o no, eso no importa. Whether you have earrings or not, that doesn't Lo que matter. importa es el corazón. What matters is the heart. Pero Dios le dice, So o en God este says, caso Aarón, In this case, to les Aaron, dice que traigan todos los aretes de oro He says, bring all the earrings y made out of forman gold. un becerro. And they build, shape ¿Saben? one golden calf. Hoy en día la gente tiene becerros de oro, You know, today people have golden calves. ya sea una persona Whether it's one o person sea algo or out of que something ellos adoran. that they worship. Y esto se convierte en un Dios para ellos. And that becomes a God to them. ¿Por qué Dios les muestra los aretes o por qué ellos eligen los aretes? Why do they choose gold earrings? Porque la idolatría es contrario a la fe. Because idolatry is against the faith. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Faith comes from the Y el oír and the hearing la palabra de from Dios. the word of God. Entonces cuando la gente está escuchando So when people are listening a otras personas, to other people, cuando la gente está escuchando otras cosas when people are hearing other y things, no están escuchando la voz de Dios, and they're not hearing the voice están of God, diciéndole a Dios, Señor, they're saying, Lord, esto o esta persona es más importante que tú. this or that is more important than Y you. todo lo que tú pongas primero o en medio de tú y Dios es un ídolo. And anything that you put before in the midst between Se you and God is convierte en an idol. idolatría. It becomes idolatry. Entonces hay veces adoramos a alguien So sometimes we praise someone o adoramos a algo. or we praise something. El trabajo, We el do the dinero, job, the la money, fama, la fame, fortuna. fortune. Adoramos esas cosas, la posición, el estudio, We worship all those things. el the position, conocimiento. the knowledge. Adoramos a alguien. We worship someone. Puede ser un hijo Can be o a un son esposo. or a husband. Entonces esa persona o eso se convierte en un ídolo So that person or that thing becomes an idol porque no estamos escuchando a Dios. because we're not listening to God. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you ¿a quién estás escuchando? who you're tú? listening to right now. ¿A quién estás escuchando? Who you're listening to. Por eso Dios les dice a ellos, That's why God tells them, quiero que hagan I want un you candelabro de oro, to make a lampstand made pero out que of gold, sea de una sola but pieza. let there be made out of one piece. No es una junta de muchas personas It's not a conjunction of many people o de muchas opiniones, or many opinions, sino que es la palabra de Dios. but it's the word of God. Y somos uno And we con are Cristo. one in Christ. Personas que le van preguntando al uno y al otro, People that will ask one to each other, ¿y tú qué piensas? and what do you ¿Y think? tú qué opinas? What do you ¿Y tú think? qué crees? And what do you Y le believe? preguntan al uno And they ask y one le person, preguntan al otro. and then they ask to the other Le one. preguntan a 10, 15 personas, They ask to other 10 plus 15 tratando people, que alguien les diga la respuesta que ellos quieren escuchar. trying to obtain the answer that they want to hear. Porque tienen temor
because they are feared. que si le preguntan a Dios, Because if they ask to God, Dios le va a dar la respuesta que ellos no quieren escuchar. God will give you an answer that they don't want to hear. ¿Por qué no preguntarle a Dios? Why don't you ask God? Dios te va a dar la respuesta correcta. God will give you the correct Tal vez answer. no es la que tú quieras escuchar, Maybe it's not the one that you want to pero es la listen que to, tú necesitas oír. but it's the one that you need to Alguien listen. dice amén, Can someone say aleluya, hallelujah, gloria a Dios. amen, Ay, glory me to God. dolió. Entonces Aarón So Aaron, lo que hace es what he un does becerro de oro is making a golden cup de muchos, pero muchos aretes. from many and de many oro. earrings, gold earrings. Lo que Dios hace What God es does una sola cosa, is only one thing, significando que somos uno con Cristo. signifying that we are in one in Christ. No que estamos cogiendo una encuesta, Not that we're taking a question, sino que estamos escuchando la voz de Dios. but we're listening to the voice of God. Mire lo que hace Dios. Look what God does. Cuando Dios crea al hombre, When He creates man, primero crea los cielos, la tierra, el universo, firstly He creates the earth, the heavens, las estrellas, las the galaxias, stars, the galaxies, y todo lo hace con su voz. and everything He does is by Dice, His voice. hágase, He says, let it y es hecho. be, and it's done. Pero cuando se trata del hombre, But when it comes with man, él con sus propias manos He with His own hands, lo construye, He lo hace. constructed. He Y makes it. después ahora And later on, hace que el hombre entre en un profundo sueño. makes the man to be deep to sleep. Y en medio de ese sueño, And in the midst of that dream, Dios le quita una costilla. He takes out a bird. Y de la costilla, And in that, entonces él forma a Eva. He makes Eve. ¿Están entendiendo? And you Todos understand? estamos hasta ahí, correcto. Everything. No la hizo de los pies He didn't make it from his feet, para que no fuera pisoteada. so she won't get stepped on. No la hizo de la cabeza She didn't make para it from que his ella no head, se fuera a enseñorear sobre él, so she won't take care over him. sino que la hizo del costado But He made it from his rib, para que él la pudiera amar a ella. so he could love Dios her. en todo lo que hace Everything that He makes es perfecto. is perfect. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, yo soy la vid, I am the vine, vosotros los pámpanos. and you are the branch. Apartados de mí nada podéis hacer. Separate from me, you cannot do anything. Aquí está la vid. Here is the vine. Él es el centro. He's the center. Él está aquí. He's here. Nosotros somos los pámpanos. Are the branches. Estamos a su alrededor. We're surrounding Him. Pero ¿de dónde salió Eva? But where did Eve come from? De un lado, de un costado de Adán. From the side, from the rib of Adam. ¿De dónde sale la iglesia? Where does the church? Cuando Jesús es crucificado, When Jesus is crucified, dice que cuando ya querían saber si estaba muerto o no, it says that whether they need to know whether He's dead, vino un soldado a soldier came y con una lanza and with a spear, traspasó su costado it spears his rib, y salió agua y sangre. and water and blood. Cuando una mujer So va a when dar a woman luz, is going to give birth, lo que sale es agua. what sangre. comes out is blood and Ahí water. es cuando nace la iglesia. That's when the church Pero reborns. ¿de dónde nace? But where they burn? Del costado de Jesús. From the rib, the side of ¿De Jesus. dónde nace Eva? Where does Eve burn? Del costado de From the Adán. side, the rib of Adam. Yo soy la vid, I am the vine, vosotros los pámpanos. and you are ¿De the dónde branches. salen? Del costado. Where we come from Nosotros the salimos del costado de Dios. rib. We come from the side of God. Por eso somos la vid. That's why we're the Y vine. apartados de Él nada podemos hacer. And apart from Him, we cannot Dele do ese anything. fuerte aplauso al Give Señor. that strong of applause. Entonces Aarón So Aaron says, manda a pedir todos los aretes. he asked for all the earrings. Anda a pedir todos los aretes para hacer un becerro de oro. He asked for all earrings to make a golden. La gente anda creando becerros de oro People create golden cups. y adoran esos becerros. And they worship those Puede cups. ser un equipo de fútbol, It can be a soccer team. puede ser un deportista, It can be an athlete. puede ser el dinero, It can be money. puede ser una relación, una persona. Or a relationship, a person. Lo que tú pongas primero que Dios es un Whether ídolo
para tu vida. Whether you put first, that's an idol to your life. Porque Dios siempre tiene que estar primero. Because God always has to be Amarás a Dios, You will love tu God, Señor, your Lord, sobre todas las cosas. over everything. Todas las cosas. Over everything. all No puede things. haber nada ni nadie primero que Dios. There cannot be anyone before Porque God. si es un ídolo, Dios te lo va a quitar. Because if it's an idol, God is going to Dios take no you. acepta ídolos delante de él. He's going to take it. He will not accept Miren lo que idols le from pasó you. a Jacob. Look what happens to Jacob. Jacob en el libro de Génesis capítulo 35 The book of Genesis chapter 35. está en un lugar que se llama Siquem, He's in a place where it's called Shechem. 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 Y está en este lugar, And he's in that place. pero le está yendo mal. But he's doing bad. Porque ese no es el lugar donde Dios lo quería. Because that's not the place where God wanted Esa to be. no era parte de la tierra prometida. That was not part of the promised Entonces land. él llegó a esta ciudad Siquem. So he came to the city Y Shechem. como él tenía ganado And how he has a y tenía cattle, criados, and how he dijo, had- este es un buen lugar para yo quedarme y and progresar. it says there was a good place. This is a good place to Y se progress. quedó ahí. And he stayed there. Pero una de sus hijas llamada Diana, But one of his daughters, que era Diana, muy bella y that hermosa, it was beautiful, ella salió a la ciudad she left the city. y se encontró con un hombre llamado Siquem, And she encountered a man named Shechem. Shechem, Shechem. Shechem, y se encontró con este hombre. And she encountered Y that este man. hombre la violó And this man raped her y la deshonró. and dishonored her. Entonces su papá Jacob se dio cuenta, So his father Jacob noticed, pero no realized hizo that, nada but al he didn't respecto. do anything about it. Entonces sus dos hijos, Simeón y Leví, So his two sons, Simeon, se enojaron llenos de rabia y de ira y de enojo they got angry. y quisieron entonces traer justicia, So they wanted to bring justice, o en otras palabras, venganza. or in other words, vengeance. Entonces le dijeron, porque este hombre se quiso casar con aquella joven. So they told him because this guy wanted to marry this woman. Entonces ellos vinieron y dijeron, oh, tú te quieres casar con nuestra hermana. So they say, and they came and say, so you want to marry her? Nosotros Our tenemos sister? una costumbre We en nuestro pueblo, an habit among our people que para que un pueblo diferente al nuestro se case con una de las de nosotros, that when different people from us get married to el another pueblo se person, tiene que circuncidar. the people has to circumcise. Entonces ellos dijeron, sí, lo haremos. So they say, yes, we'll do Y it. todos los hombres de Siquem fueron circuncidados. And the other man from Shechem, Shechem. Shechem. Y mientras que estaban en dolor, So while they were in pain, vinieron Leví Levi came y vinieron Rubén and Robin y came, los mataron a todos and they killed them all en venganza de lo que habían hecho out con of su hermana. vengeance of what the brothers did. Ahora Jacob Now Jacob tenía una hija has a que daughter había sido violada. that has been raped. Tenía dos hijos, Simeón y Leví, He had two sons, Simeon and que se Levi, habían convertido en asesinos. that have converted into Sus assassins. manos estaban lavadas en sangre. Their hands were Su in bad of blood. reputación se había perdido. Their reputation were lost. Sus negocios se habían ido al pique. Their business fall down. En otras palabras, su vida In other words, his life se puso en el piso became upside down porque no estaba en el lugar correcto because he was not de in the Dios. right place of God. Y ahí es cuando él clama And that's what he claims y ora a Dios. and prays to God. Dios le contesta And God answers. y le dice, Jacob, levántate And he said, Jacob, wake y up. quiero que regreses nuevamente a Betel. And I want you to come back to Bethel. Betel significa casa de Dios. Bethel means church, house of God. Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo, necesitas regresar a la iglesia. So in other words, the church needs to come back. Necesitas regresar nuevamente a la casa de You Dios. need to come back to the house of God. Entonces Jacob se levanta de temprano So Jacob wakes up in the early y morning reúne todos sus hijos, su familia y todos los que estaban con él. and gathered all his children, his family that were Y with les him. dice, quítese su ropa, And they say, take off your clothes lávenla y
pónganse ropa nueva, wash this and put a new clothes. pero también saquen todos sus dioses, But also take off all your todos gods, sus ídolos, all your idols, y traigan todos sus aretes. and bring all your earrings. Otra vez tenemos los aretes Again, we have the earrings. y los traen delante de Jacob. And they will bring only before Jacob. Jacob los recoge todos And Jacob pick up y los everything lleva y los esconde delante de un árbol. and bring them to hide behind the tree. Todos nuestros pecados, All our sins, todos nuestros ídolos, all our idols, todas nuestras rebeldías all our rebellion están delante de la cruz de are Jesucristo. before the cross of Jesus Christ. Alguien le da un fuerte aplauso. Can someone give him a strong applause? No era casualidad, It wasn't a era una parte profética It was a prophetic part de que Dios estaba diciendo: todos tus pecados, of what God was taking todas tus all your rebeldías, sin, all your toda tu rebellion, maldad, all your wickedness. simplemente tráelos delante del árbol Simply bring him before the tree, de la cruz de Jesucristo. the cross of Pero yo Calvary. quiero que usted vea algo importante. But I want you to understand something important. Dios lo llama a que regrese a Betel. God calls to bring Ahora, back to Bethel. Dios sabía God knew que Jacob y su pueblo tenían ídolos, that Jacob and his people had que tenían idols aretes de oro, that had golden earrings que estaban mal. that were wrong. Pero Dios no le dijo: primero quita todo eso But God didn't say take away all of that y después entonces serás digno para ir a mi casa. and then you would be worthy to come Yo to my quiero que usted home. entienda eso, I want you to understand porque that hoy en día hay mucha gente because nowadays there are many que dice: people yo no puedo ir a la casa de Dios that say I can't go to the house of God porque estoy mal, estoy en pecado, because I'm bad, because I'm in porque sin, estoy en rebeldía, because I'm in rebellion, porque me he alejado de los caminos y del propósito because de I've parted Dios. away from the purpose of God. Entonces, cuando yo esté mejor, So when I'm better, cuando yo empiece a caminar en sus caminos, when I begin to walk in His cuando ways, empiece a entender sus when propósitos, I begin to understand His purposes, entonces iré a la casa de Jehová mi Dios. then I'll go to the house of Pero Jehovah my es God. equivocado, But that is wrong porque esa no es la manera correcta. because that is not the correct way. Dios no le dijo que dejara todo primero, He didn't say to leave everything first. simplemente le dijo que fuera a la casa de Jehová He su said Dios. simply come to the house of your Dios God. te acepta tal y cual como tú eres. God accepts you just the way you are. Él no hace excepción de He personas. doesn't make exceptions of Pero ¿qué people. fue lo que lo hizo cambiar a Jacob? But what made Jacob change? ¿Qué fue lo que hizo que Jacob dejara todos sus ídolos, What made him leave all his toda idols, su rebeldía y su all pecado? his rebellion and his sin? La gracia que Dios nos da. The grace that God Cuando gives tú us. entiendes su gracia, When you understand His grace, entonces tú te apartas del you pecado. part away from the sin. No porque te lo están exigiendo, Not because they're sino obligating you porque to tú do it, entiendes que su gracia es grande y but poderosa. because you understand His grace is big and Y que aunque powerful. tú seas un pecador y yo soy un And pecador, that even if you're a sinner and we're Él te sinners, recibe con sus brazos He abiertos. receives you with His open arms. Y tú en agradecimiento dices: Señor, yo quiero cambiar. And you in gratitude, you say, Lord, I Señor, want to change. yo no quiero más los ídolos. Lord, I don't want the idols Señor, anymore. yo no quiero más la Lord, rebeldía. I don't want the rebellion Señor, yo anymore. no quiero más estar apartado de ti. I don't want to be parted away from you anymore. Es su gracia la que te hace cambiar. It's His grace that makes you Es change. su gracia y su amor que hace que tú seas diferente. It's His grace and His love that makes you different. Alguien puede decir amén, Can someone say aleluya, amen, gloria a Dios. hallelujah, glory to God. Yo les hablaba sobre el templo. I spoke to you of the temple. Les hablaba sobre el lugar santísimo. I spoke to you of the holy place, ¿Recuerdan? holiest. Remember? Ese lugar había lo que se llamaba el arca del pacto, That place was called the Ark of the the Covenant. Ark of the Covenant. Y en esa arca del pacto And that Ark of the Covenant, les enseñaba que solamente el sumo sacerdote una vez al año I told you that the highest priest podía entrar delante de ella. was the only one to enter it. Les hablé y les expliqué sobre eso. And I spoke and taught you of that. Pero también habían dos querubines, But there was also other chariots. dos querubines que están encima o guardando o cuidando el arca del pacto. Chariots hidden and taking care of the covenant, of the Pero Ark of the Covenant. dentro del arca del pacto But in the Ark of the Covenant, hay tres cosas. there's three things. Primero First está la vara de Aarón. is the staff of Aaron. Segundo, Second están
el maná. is the manna. Y tercero, And third están las tablas de los 10 is the mandamientos. tablets of the 10 commandments. 3 cosas. 3 things: La vara de Aarón, the staff of Aaron, el maná. the manna, Y tercero, and third, las tablas de los 10 mandamientos. tablets of the 10 commandments. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque un día en medio del pueblo hubo rebeldía. Because one day in the midst of the people there was rebellion. Se levantaron unos hijos de Leví There was people that from the vid have rised up, y dijeron, Moisés, and they said, Moses, Dios no solamente puede profetizar a través de ti, Moses can only prophesy over you, Dios también profetiza a través de nosotros. but God also prophesies. En otras over us. palabras, no te necesitamos, Moisés. In other words, Moses, we don't need you. Nosotros podemos ser nuestros propios líderes. We can make ourselves our own leaders. Y dice que la ira de Dios, And it says that the anger of la ira God, de Dios llegó. the anger of God Y en el arrived. instante la tierra se abrió y se los tragó. And in an instant, the ground opened and ate them. En el instante. In an instant. Saben, la rebeldía You know, the rebellion es uno de los pecados o es el pecado más antiguo is de one la of historia. the oldest sin of the Bible. Empezó en el cielo It happened in the sky. con uno heaven. que se llamaba Lucifer. That was named Lucifer. Y dijo, yo quiero ser igual a Dios. And said, I want to be the same as God. Ustedes conocen esa historia. You guys know that story. Porque se encontró en su corazón Because he found in his heart rebeldía. rebellion. Ten mucho cuidado con la rebeldía. Be very careful with Y ten rebellion. mucho cuidado con juntarte con un rebelde. And be very careful with joining with a Me llama la rebellious person. atención ver la gente cómo se juntan con rebeldes. It calls to my attention how there's people who Pero join with the entienda algo, rebellious. que cuando el castigo de Dios viene sobre el rebelde, The punishment of God comes over the rebellious. también viene sobre los que están alrededor del rebelde. It also comes to around those that are rebellious. Cuando la tierra se abrió y se los tragó a todos. When the earth opened up and ate them up, Los que eran rebeldes y los que estaban con los rebeldes. those that were rebellious and with the rebellious, Entonces no podemos estar al lado de rebeldes, so he couldn't be next to porque the entonces el rebellious. castigo va a venir sobre ellos y sobre ti. Because then the punishment will come over you and Y him. entonces Dios le dice a Moisés And then Moses said to God said to que le Moses diga a todas las tribus To tell the que tribes traigan una vara cada uno to bring a staff each, y que la van a poner en el templo. and they will put it in the temple. Y la vara que pueda nuevamente surgir, And the rod that flourishes, entonces quiere decir que Dios está con that él. means God is with him. Entonces todas las tribus trajeron su vara So all the tribes brought their staff, y las entraron dentro del templo. and they placed them within the Pero temple. la única que reverbió But the only one that flourished fue la de was Moisés. the one from ¿Y Moses. saben de qué se reverdeció? Do you know what it flourished? De almendras. With almonds. Queriendo Dios decir, yo estoy con Moisés. God was saying, I am with Moses. Entonces esa vara de So the Moisés, staff of Moses, en simbolismo de la rebeldía, symbolizing rebelliousness, está dentro del arca is within del pacto. the Ark of the Covenant. Segundo, Second, el maná. manna. La gente se rebeló contra Dios. People rebelled against God. Y después le dijeron, Dios, Señor, estamos hartos. Then they said, God, we are sick of Estamos it. cansados de comer maná. We are tired of eating manna. Maná significa, ¿qué es esto? Manna means, what is this? Malagradecidos. You're ungrateful. Dios les había dado y los había sostenido durante 40 God had años. given and sustained them for 40 years. Y sin embargo ellos se rebelan. Nonetheless, they rebel against Una de him. las cosas que duele mucho, One of the things that hurts a lot, ya seas tú como padre, whether you're a parent, como líder, a leader, como jefe, a boss, es la gente que es malagradecida. people who are ungrateful, La gente que no entiende o agradece lo que tú has hecho por ellos. people who don't thank you for what you have done for Eso them. duele. That hurts. Entonces Dios se enojó So God got angry, y ellos pidieron and carne. they asked for flesh. Entonces Dios dijo, ¿quieren He carne? said, you want meat? Y les mandó codornices He sobre sent them codornices Ravens over hasta ravens. que se jactaron y So ya they no were pudieron más. sick and they couldn't have no more. Entonces otro acto de rebeldía. Another act of rebelliousness. Entonces Dios le dijo a Moisés God says to Moses que cogiera maná, to take manna, lo pusiera y lo guardara dentro del to arca put del it pacto. within the
Covenant, las tablas the tablets de los 10 of the Ten mandamientos. Commandments. Les hablaba sobre el becerro He de oro. spoke about the calf, golden Cuando calf. Moisés baja a los 40 días, When Moses comes down at 40 se days encuentra later, que el pueblo he finds the people está fornicando y adulterando. fornicating and they are adulterous. Y están allí alabando y glorificando un They're becerro de worshiping oro. and glorifying that golden calf. Entonces Moisés se enoja Moses gets angry, y coge las tablas del pacto y las tira al piso. takes the tablets of the Y commandments las and throws them on the tablas ground, se rompen. and they break. Entonces Dios tuvo que nuevamente volver a escribir en God otras nuevas had tablas. to once again write new tablets. Entonces esas tablas So those tablets fueron puestas were placed en el arca del in pacto. the Ark of Covenant. Si usted abriera If you would open up el arca del pacto the Ark of Covenant como una caja, as a box ¿usted ha visto cuando usted coge una caja de You see when zapatos you o de take a cualquier shoebox o de cereal? or cereal Y box, usted simplemente la abre. you simply open it. Si usted pudiera abrir If you could open el up arca del pacto, the Ark of Covenant, daría la forma it would shape de la cruz, the cross, queriéndonos decir a nosotros telling us que todos nuestros pecados, that all of our sins, todas nuestras all of rebeldías our rebelliousness están en la cruz are on the cross con Cristo with Jesús. Jesus Christ. Entonces tenemos una So we oportunidad. have an opportunity. Para eso estaba el arca del That's pacto, what the Ark of Covenant was for. para recordarnos que su presencia, To remind us that His presence, que su amor y that su His love sacrificio and His sacrifice cubre todo pecado, covers all sin, cubre toda maldad covers all y wickedness, cubre aún toda and rebeldía. covers even all Que por rebelliousness. eso nosotros tenemos perdón. That is why we have forgiveness. Por eso podemos venir delante de That Él, is why we could come before Him arrepentirnos y ser to perdonados. repent and to be Y Dios forgiven. te perdona. And God forgives No you. importa si tú fuiste un asesino. Doesn't matter if you were a No murderer. importa si tú vendías drogas Doesn't o matter if you sold robabas o drugs, matabas. No stole, importa. killed, it doesn't matter. Dios te perdona. God forgives you. Dios te restaura y God te restores renueva. you. He renews you. Y tú quedas blanco como la And you're nieve. white like snow. Y dice la palabra que Dios The no se word says, acuerda God does not remember de tus pecados of más. your sins Si tú anymore. le dices, Señor, recuerda lo que yo hice, Lord, remember what I did? Señor te dirá, no sé de qué The me Lord would hablas. tell you, I don't know what you're talking Señora, about. aquel pecado tal, dicen, no Lord, sé de that's lo que sin. me hablas. I don't know what you're talking Hay about. veces le decimos a la gente, Sometimes we tell people, usted tiene que olvidar, you have to forget. pero eso no tiene lógica. But that's not logical. Usted no puede olvidar algo que pasó, You cannot forget something that a no happened ser que tenga amnesia, unless you have amnesia, a no ser que se dé un golpe en la cabeza unless you hit your head, y entonces usted olvide todo lo que then you pasó. forget everything that happened. Lo que pasó usted se va a What acordar. happened, you will remember. Entonces no es que usted no se acuerde, It's not that you don't remember, pero es que usted perdona. but you forgive. Es que usted You, ya no le duele más it no longer hurts you cuando le mencionan el nombre de esa when persona, they mention that person's el name. ex. The ex. Las mujeres que el ex se fue y las The dejaron. woman that their ex left them. Y si le mencionan el nombre de esa If they persona, mention that person's name, sería como que le nombrara el mismo diablo. it's like you're mentioning the O sea, devil viene himself. el dolor, la angustia, Pain and anguish comes se back. remueven They start porque les moving duele. because No it me lo hurts. mencione, Don't even mention. porque es que lo Because odio, I lo hate him. odio. I hate him. O sea, ahí es, ¿por qué? Porque le duele. Why? Because it hurts. Entonces, el nombrar a esa So to persona name that person o el recordar eso or remembering le that duele a la hurts persona. the person. Entonces, cuando usted sabe So when you know que usted ha perdonado, that you have forgiven, es porque aun cuando te mencionan it's because even when they la mention persona o la the situación, person or the situation, a ti no te duele. it doesn't hurt Es you. como que si nada te hubiera It's as pasado. if nothing has happened Pero to cuando la gente you. But reacciona, when people react, es porque la herida está todavía because the wound sin cicatrizar. hasn't scarred. La herida está viva. The wound is still A Jesús, raw. So Jesus, cuando fueron a ver si estaba muerto, when they went to see if he was dead, cogieron una lanza They y took se la pusieron a aquí al spear lado. and pierced him on the side. Pero Jesús no But reaccionó. Jesus did not react. Cuando a ti When te you, pullan, when they poke cuando a you, ti te dicen algo, when they tell you something, tú reaccionas. you react. Si tú reaccionas, If you react, quiere decir que tú estás vivo. that means you're alive. Pero si tú no But if reaccionas, you don't react, es porque tú has muerto it's because you have died a la ofensa, to the offense, al problema, to the problem, a la to situación the situation, o a la persona. or to the Y no person. importa
cuántas cosas te No hagan, matter how many things no they do to importa you, cuántas cosas te no matter digan, how many things they say, tú no vas a you reaccionar. will not react. Jesús Jesus no did reaccionó not react porque él estaba because he muerto. was dead. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Y vamos a orar. And we're going to pray. Primero que todo vamos a orar por aquellos que no han recibido a Jesús, Firstly, we're going to pray for the people that have not received Jesus yet. pero también vamos a orar por aquellos que todavía tienen heridas, But we're also going to pray for those who still have scars. aquellos que necesitan perdonar. Those who need to forgive. El perdón no es por la otra persona, Forgiveness is not for a person. el perdón es por ti mismo, Forgiveness is for yourself. porque si no van a haber raíces de amargura dentro de ti. Because otherwise there will be roots of bitterness Y inside. cuando hay raíces de amargura, And when there are roots of bitterness, de resentimiento, resentment, la gente se enferma people get sick y no saben por qué. and they don't know why. Los huesos se secan, So the bones get dice la dry, Biblia. says the Bible. Pero cuando tú perdonas, But when you forgive, tú sientes un alivio, un peso que se va de ti. you feel a relief, a weight that Pero is lifted up. pastores, que a mí me hicieron mucho daño. But pastor, they've made me Pastor, so, usted no much, sabe lo que eso duele. so wrong and it hurts Cuando me él se fue y me dejó por otra. when he left me for another one. Pastor, usted no sabe lo que eso duele cuando uno es violado, un Pastor, niño, una niña. You Usted don't no know what sabe it lo que eso feels like duele. when it's raped, Lord. Pastor, es que usted no sabe cuando se meten con sus hijos. You don't know when they get along with your Pastor, usted children. no Lord. sabe lo que eso duele. You don't know how much it hurts. A Jesús le dolió To Jesus it hurt. y él pagó por todos esos pecados. And he paid for all those sins. Y él pagó por todas esas culpas And he paid for all those faults. para que tú pudieras hoy perdonar. So you can be able to forgive. Para que tú puedas decir, Padre, yo hoy en el nombre de Jesús, yo perdono. So you can today say, today, Father, I am forgiven. Yo perdono a Julano, yo perdono a Sutano. I forgive this person and, Y lo this other. perdono por lo que me hicieron. And I forgive them for what they did to me. Por lo que hablaron o por lo que dijeron. For what have spoke O about me. aún por lo que me hicieron. Or even what they did to me, Lord. No importa lo que te hayan hecho. It doesn't matter what they have done. Pero pastor, es que no me han pedido perdón. But pastor, they have not asked me for forgiveness. ¿Acaso alguien le pidió perdón a Jesús? So has anyone has asked for forgiveness? to Nadie le Jesus? pidió perdón a Jesús. Nobody asked for forgiveness. Esa fue to la Jesus. última tentación y la más grande que Jesús tuvo. That was the last and biggest temptation that Jesus had. Jesús no podía morir con resentimiento o con rabia o Jesus ira. could not die without any bitterness or anger, Y mucho menos con falta de perdón. and not even more with lack of forgiveness. Por eso Jesús en la cruz dijo, Padre, So he at the cross says, Father, perdónalos porque no saben lo que hacen. forgive them because they don't know what they're doing. Nadie le pidió perdón, Nobody asked him for pero forgiveness. Jesús sabía que él necesitaba perdonar. But Jesus knew that he had Tú to hoy forgive. necesitas perdonar. Today you need to forgive. Necesitas perdonar en el nombre de You need Jesús to forgive in the name of Jesus. y vas a ser libre. And you're going to be free. Vas a ser libre. You're going to set it free. Vamos a orar. We'll pray. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Father, on the precious name of Jesus. Señor, yo quiero hoy perdonar. Lord, I want to forgive. Quiero perdonar a aquellos que me hicieron daño. I want to forgive everyone who has done bad to me. Aquellos, Señor, que hablaron de mí. Everyone who spoke badly about me. Aquellos, Señor, que me abusaron. Everyone who has abused me, Lord. Cuando yo era un niño, cuando yo era una niña. Raped me when I was a little child, Lord. Señor, aquellos que me tocaron de una manera inapropiada. To those who touched me, Lord, wrongly. Y aunque tú nunca te lo hayas dicho a nadie, And although you have not told anyone, esa herida siempre ha estado ahí contigo. He was always there with you. Aquella persona que te dejó That person that left y you que te dejó por otra o por otro. and has left you for another one. Perdónala en esta mañana. Forgive them today. this Aquella morning. persona que habló mal de ti, To that person that spoke badly about you, perdónala en esta forgive mañana. them in this morning. Sea el que sea que te haya hecho daño. Whoever did wrong to you, Yo no puedo decirlos todos desde aquí,
I cannot say everything porque over sería here, prácticamente imposible. because it will be impossible. Pero yo sé que tú sabes porque Dios te lo está recordando. But I know that you know it because God is Dios te está remembering. recordando incidentes que tú creías que te habías olvidado. God is remembering you things that you thought you forgot about. Y sin embargo, Dios en esta hora, And nonetheless, the Lord in this moment, Él te lo recuerda para que tú lo perdones. He's reminded to you so you can forgive them. Porque tú necesitas ser libre y necesitas sanidad. Because you need to be free and healing. Y así vas a poder ser luz en medio de las tinieblas. So you can be able to be light in the midst of darkness. Dios te ha llamado para que tú seas libre y no estés en prisiones. God has called you to be free and not set in the prisons. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, The Bible says that if we don't forgive the ones to hurt us, Dios no va a perdonar nuestros pecados. God will not forgive our sins. Dios no lo va a hacer. God will not ¿Tú do quieres que Dios te perdone a ti? it. You want God to forgive you? Tú tienes que perdonar a aquellos que te han ofendido. You have to forgive the ones that did you harm. En este momento hazlo. At this moment, do it. Perdónalos. Forgive them. Puede ser en tu mente o puedes decirlo a voz baja. It can be in your mind or in a lower Dilo, voice. Señor, yo perdono Says, a Lord, Julano, a today I Sutano. forgive to this Y lo person. perdono por tal y tal cosa. And I forgive them to this Y or aunque that. me duele, Señor, yo los perdono en el nombre de Jesús. And although it's painful to me, I forgive them in the name of Jesus. No me han pedido perdón, pero yo los perdono. They haven't asked for forgiveness, but No es I necesario que forgive te them. pidan perdón. And it's not necessary for Es them to ask necesario que tú forgiveness. perdones It's necessary for you to y forgive que tú digas el por qué tú los perdonas. and to say the why you're forgiving them. Y el Señor te va a hacer libre And the Lord will set you free en el nombre poderoso de Jesús. under the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Aquellos que no han recibido a Jesús, To those who have not received Jesus, en esta hora yo quiero que tú ahí donde tú estás, at this hour, I want you in this tú moment digas junto conmigo: to say with me, Padre, en esta hora yo he reconocido Father, in this hour, y I yo he acknowledge entendido and I understand que soy un pecador. that I am a sinner. Me arrepiento en el nombre poderoso de I Jesús. repent under the powerful name of Te Jesus. pido, Señor, que me perdones I ask you to forgive me. y te pido, Señor, que me laves con tu sangre And I preciosa. ask you to wash me with your precious love. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida. To write my name in the book of life. Que envíes tu Santo Espíritu sobre mí. To send your Holy Spirit upon me. Que yo no me apartaré de él. So I will not depart from En el him. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dale ese fuerte Give aplauso al that Señor. applause. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person next to you. si ves que ahora te sientes bien. You know that you feel better. Amén. Amen. Amén. Amen.